Y le agradezco muchísimo siempre estar atento a nuestras invitaciones y compartir la experiencia de lo que se está haciendo en estos días, precisamente para poder atacar lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Un flagelo histórico que mucho daño le había hecho o le está haciendo a sociedades como las nuestras, ¿no? Sí, sí, siempre es importante, Ernesto. Este trabajo naturalmente ha sido fruto de todo esto que hemos venido desde que se implementó el Plan Control Territorial el 20 de junio del 2019. Ha sido un trabajo que públicamente se han manejado cuatro fases que nos permitieron poder tener muy buenos números, muy buenos indicadores, sacar a El Salvador de la lista de los países más violentos en el mundo, más homicidas. Venimos de una sociedad donde la impunidad parecía ser como la reina madre de toda la actividad de justicia, es decir, no había justicia, salvo para aquellos casos selectivos que estas castas de poder de los años anteriores se dedicaban a hacer justicia para esos casos, a dar salud para esos casos, a dar educación para esos casos. Nosotros recibimos este país con una impunidad en homicidio del 97%. Quiere decir que de cada 100 homicidios nosotros solo capturábamos y condenábamos a 3 personas. A principios del 2000, tristemente pudimos ver cómo a pesar de que ya habían algunos indicadores de la actividad de estos pandilleros, ya de su estructura, y volviendo a tu pregunta, dentro de todo este análisis, el fenómeno de las pandillas en El Salvador nació con la deportación de un homeboy a este país, y ese fue el que generó toda esta espiral de pandillas que allá por el 2002 se tenía registro de 6,000 pandilleros y que al primer trimestre de este año teníamos registro de 76,600 pandilleros. ¿No cree usted en el trabajo ahora o la necesidad o la existencia de las empresas de seguridad, ministro, a partir de ese escenario que me describe? No, digamos que son eventos que nos llevaron a donde estamos. Naturalmente, dentro de esa sed de protección o esa necesidad de protección que se tenía, porque tanto los gobiernos de esa época eran incapaces de darle seguridad, educación y salud a la población, pues la población tenía que buscar las formas de defenderse, de protegerse. La necesidad de seguridad que tuvo nuestra población en estos 30 años generó y propició obviamente el desarrollo y el crecimiento, la instalación de nuevas empresas de seguridad. Solo te hablo de ese momento histórico en el que vivimos de primera mano esa contaminación que había entre estos grupos, en aquel momento pequeños grupos de pandillas con algunas empresas de seguridad. Naturalmente todo evoluciona, igual que la normativa en materia de justicia penal. Ya no podemos estar generando bienestar solo por un lado, sino que necesitamos precisamente también que los guardias de seguridad privada, las empresas, pues sean responsables. O sea, haya una muy buena certificación en esto. Sí. Los homicidios de este mes de noviembre, todos están resueltos. No hay un homicidio que haya quedado impune, y eso con los números que veníamos viendo desde hace más de 4 meses, donde logramos, imagínate, nosotros recibimos el país con una impunidad del 97%. Estos últimos 4 meses nos arrojan una impunidad promedio del 20%. Quiere decir que si antes había solo 3% de efectividad, ahora hemos logrado llegar al 80% de efectividad. En términos generales y macros, Ernesto, estas estructuras pandilleriles prácticamente se enquistaron en ese segmento de la población, donde de alguna manera existía una informalidad, si lo quieres ver desde la óptica tributaria, una informalidad. En ese tipo de negocios
ellos se enquistaron, pero también el mismo estudio de este fenómeno nos llevó a que, contrario a lo que se pueda pensar de que eran negocios de la pandilla como tal, muchos de esos negocios fueron negocios particulares de algunos cabecillas, de algunas clicas, de algunas canchas, de las diferentes estructuras, no reportadas a la estructura general, que no podemos transformar en 8 meses algo que ha estado en nuestra sociedad por más de 30 años. El negocio de la extorsión que ellos tenían, tal y como lo estamos analizando, no solo a nivel de las comunidades, sino también a nivel de las empresas y todo, es algo que tiene una reducción de más del 80% a nivel nacional. En este país ya no es un lugar donde ese tipo de adoraciones o respeto a esas estructuras terroristas van a tener cabida. Esta conferencia de pandillas analiza ese fenómeno en las calles. Naturalmente para ellos este año fue importante poder conocer lo que está haciendo El Salvador, el método Bukele, como se conoce en América Latina. También hizo eco en estas policías de Estados Unidos, y es así como se me invita a participar como ponente para poder compartir un poco lo que estamos haciendo desde la concepción en sí. En 7 meses hemos detenido 55,000 pandilleros. Pero mira, pero ¿cómo? Entonces ahí es donde a ellos se les va explicando todo ese trabajo de articulación. De articular no solo la información, esa minería de datos que existía sobre todas estas detenciones, irlos categorizando, saber las clicas, etcétera, etcétera, sino también, eso es algo importante, pero lo más importante, y es donde resalta la figura de este liderazgo fuerte y valiente del presidente Nayib Bukele, es conformar un gabinete de seguridad y lograr articular ese trabajo. Recuérdate, Ernesto, que en los gobiernos anteriores lo que se promovía era que la policía estuviera en pleito con la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada con la policía, que la policía con la fiscalía, que la fiscalía con el órgano judicial, que el órgano judicial con la policía y la fiscalía. Y hemos logrado, bajo ese liderazgo estratégico del presidente Nayib Bukele, poder articular un gabinete de seguridad integrado, independientemente de nuestras funciones y roles constitucionales. ¿Ya? Tenemos un objetivo común, que es defender a la población, defender los derechos humanos de la mayoría de salvadoreños. Gran cambio de las políticas de derechos humanos de los últimos 30 años, que siempre velaron por los derechos humanos de los criminales, que no somos el único país que estaba en ese error. Estados Unidos también lo tiene. Si no hay seguridad, pues tampoco hay buena educación, tampoco hay buena salud. La seguridad es algo que debe estar transversal en un Estado, precisamente para que venga el desarrollo. Y si no, ¿cómo perdimos como país ese liderazgo que teníamos en la década de los 70, de los 60? ¿Cómo lo perdimos? Lo perdimos a raíz de la inseguridad que devino de esa guerra civil, que de paso tampoco fue por problemas entre nosotros, porque de Lempa para allá somos lencas y de Lempa para esta zona somos pipiles. No, ni siquiera. Fue una guerra por intereses internacionales. Estamos dedicándonos precisamente a aquellos que tenemos registrados como colaboradores, que no tenían una actividad criminal con ellos, y es ahí donde estamos haciendo todo ese trabajo de investigación comunitario, de bases de datos, precisamente para que el sistema, así como los absorbió, así también los saque, precisamente porque de lo que estamos hablando, Ernesto, es de hacer justicia. No podemos tener esa incoherencia de hablar de justicia por un lado y por otro lado ser injustos. Exitosa fue entonces la, digamos, participación del país frente a este cónclave, que sin duda alguna se tocó ese, digamos, fenómeno que también
le comparece muchísimo a los Estados Unidos, como usted bien lo decía, ellos también tienen ese problema. Sí, yo creo que más allá de lo exitoso, Ernesto, es importante que por primera vez El Salvador, lejos de ir a traer algún consejo, va a dejar un consejo, porque recuérdate que existe una hermandad policial y las mejores prácticas también se tienen que promover, pero nosotros nunca habíamos viajado a Estados Unidos a manifestarles a ellos el éxito de lo que estábamos haciendo o de las buenas prácticas que estábamos implementando. Siempre íbamos como ir a traer algún tipo de recomendación. Por primera vez en la historia viajamos a un país de primer mundo a dejar nuestra experiencia. Ahora también llevamos a la Asamblea Legislativa la iniciativa de la decisión tomada ayer en Consejo de Ministros junto con el presidente Nayib Bukele de prorrogar por 30 días más el régimen de excepción. Vamos a una 8ª prórroga. Naturalmente esto es parte de este trabajo que estamos haciendo y que tenemos la responsabilidad, pero sobre todo el compromiso con esos más de 6 millones de salvadoreños de seguir trabajando de manera contundente para poder erradicar por completo el fenómeno de las pandillas en este país. Ahora esperamos la visita del ministro que va a llegar a dejar la iniciativa. Muy gustoso, yo siempre lo he dicho, la nueva Asamblea Legislativa siempre va a tener los votos listos cuando se trate de legislar a favor de la vida de los salvadoreños. Más allá de un documento, de una prórroga, de un régimen de excepción, estamos hablando de vidas de los salvadoreños, de emprendedores seguros. De hecho, se ha tenido estadísticas que los delitos económicos, aquellos que van derivados de la extorsión que se hacían, han disminuido las denuncias y es porque se están deteniendo a los pandilleros. Que de cada 100 personas que eran arrestadas por homicidio, solamente una se condenaba y las otras 99 quedaban libres. Entonces, el sistema criminal que se había desarrollado en El Salvador no le tenía temor al sistema de justicia, porque podían burlar la ley recurrentemente, como el ejemplo que él puso del sujeto que lo habían atrapado 24 veces y las 24 veces quedó libre. El derecho más importante de todo ser humano es el derecho a la vida. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele está garantizando este derecho que es fundamental. El adversario más importante, más difícil que tiene el presidente de la República se llama inseguridad. Y ese adversario se le está doblegando la mano, se está venciendo con cada una de estas reformas que estamos haciendo. La opinión que más importa es la de aquel salvadoreño que ya no paga extorsión, que puede enviar a sus hijos a la escuela con la plena convicción de que no van a ser reclutados por las pandillas, las hijas no van a ser violadas. Esos son los cambios y las opiniones que importan, y esa es la razón por la que nosotros como nueva asamblea estamos listos para seguir prorrogando las veces que sean necesarios el régimen de excepción hasta cumplir un mandato de la Constitución. Yo creo que tener 230 días sin homicidio de verdad que responde a nuestro mandato principal, que es proteger a los salvadoreños y brindar las herramientas jurídicas necesarias para cada una de las instituciones para que tengan un margen de actuación. Si tú te pones a ver de los fondos que ellos solicitan a nivel internacional, cuánto realmente se va para planilla, para contratar y mantener a los empleados y cuánto realmente va para incidencia de casos reales, te vas a dar cuenta que la mayor cantidad de dinero va para planilla, para empleados, vocerías, pago de hoteles, pago de consultorías de investigación, y poco a poco va para las comunidades. Entonces la principal pregunta que tenemos que hacernos es: ¿esta ONG de verdad está generando incidencia porque le interesa determinado caso o está generando incidencia porque le interesa tener un posicionamiento para obtener más recursos? A partir de esa pregunta, tú ves la realidad y vas viendo cómo van cambiando discursos según se van moviendo. Porque, ojo, yo no he visto hasta el momento ninguna ONG que se haya pronunciado cuando de repente sucedió la masacre de San Juan Opico, cuando sucedió la quema de la Ruta 44. No vi ningún pronunciamiento en esa época. Y es que realmente nunca estuvieron del lado de los buenos salvadoreños, porque para ellos no era rentable estar del lado de los buenos salvadoreños. Pero, ojo, si vamos a ver cuánto dinero se invirtió en el famoso El Salvador Seguro de Sánchez Serén, de la época del FMLN, te das cuenta la gran cantidad que tenían
invertidos ellos en consultoría, pago de hoteles e incluso hablaban de estrategias comunicacionales, mientras los policías no tenían presupuestado el pago de botas y uniformes, por ejemplo. Entonces, tenías una serie de colección de ONGs camaleones que de repente estaban hablando de seguridad, de los efectos que se tenían a nivel económico, pero no tenías ONGs que de verdad estuvieran luchando por los derechos humanos de los salvadoreños. Y ahí vas a ver esta misma ONG como de repente se pronuncia en temas de derechos humanos a favor de los pandilleros, pero cuando no le funciona ese discurso y empiezan a tener menos fondos, bueno, entonces hoy nos vamos a otro tipo de vocería y vamos a hablar del tema de amnistía fiscal, vamos a hablar del tema de fondos, vamos a hablar del tema de transparencia. Entonces, no son ONGs que tengan como agenda principal hacer un cambio a favor de los salvadoreños, son ONGs que simplemente necesitan recursos para mantener a sus voceros, a sus planillas, a sus trabajadores, pero no así para poder ayudar a los salvadoreños. Todo lo que estamos haciendo es para proteger a la mayoría de la población. Y las encuestas que dicen que siga el régimen de excepción. A nosotros nos dicen como diputados, continúen con el régimen de excepción porque es lo correcto, porque por primera vez los negocios ya no pagan extorsión. Y estamos hablando de que eran alrededor de 3.000 millones de dólares el costo para el Estado salvadoreño solo en pago de extorsión, el costo de la criminalidad. Imagínense qué números más terribles. Por primera vez en la historia de El Salvador se estaba invirtiendo en el tipo de uniforme adecuado, porque cualquiera pensaría que los uniformes de los militares o los policías son normales, pero no, tienen ciertas características que se vuelven necesarias. De repente el casco que andaba en ese momento el militar lo salvó de una bala que iba directamente hacia su cara, entonces hacia su cabeza, perdón. Entonces son ese tipo de cosas que al final del día a ti te da gusto como legisladora poder estar dando ese voto. Yo siempre lo voy a dar cuando se trate de estar a favor de los buenos salvadoreños, al igual como lo hemos dado en cuanto al régimen. Nosotros hemos hecho reformas importantes al Código de Salud, hemos acompañado el combate a la pandemia para poder así tener la protección que requiere nuestra sociedad. Aquí quisiera hacer una reflexión muy importante. El sistema público de salud de El Salvador era uno de los peores de América, y ese es el sistema público de salud que agarró el gobierno del presidente Nayib Bukele, que comenzó a transformar en medio de la pandemia para poder proteger a la población. Y el resultado de esto es que es el único país de Centroamérica que la Organización Mundial de la Salud reconoció como el país que mejor manejó la pandemia. Todos tenemos claro que los sistemas de salud de los países desarrollados, de los países europeos, son mejores que el salvadoreño, son mejores que los países latinoamericanos. Pero ¿cuál es la diferencia? Estos países, si bien es cierto, tienen sistemas de salud muy desarrollados, pero no todos tuvieron éxito en el manejo de la pandemia. ¿Cuál fue la variable clave de esto? El liderazgo del presidente Nayib Bukele, que se puso al frente. No nos limitamos, por ejemplo, a tener un presupuesto integral, sino también a estar legislando a favor de cada uno de las deudas históricas. Por ejemplo, ahora vamos a aprobar un dictamen bastante importante para la población de Zacatecoluca, para Ichanmiche, que es la conocida, la famosa cueva de los pececitos. Muy lindo, por cierto. Ahora vamos a aprobar una promesa del presidente de campaña que equivalía a tener que las familias que están en Ichanmiche finalmente tengan sus escrituras y también tengan un programa de vivienda digno. Esa fue una promesa que el presidente hizo en la campaña cuando estaba en el Departamento de la Paz, y pues creo que el mejor ejemplo de liderazgo lo vemos en el presidente Nayib Bukele, que cada una de sus promesas las ha ido cumpliendo, así que en buena hora para todas las familias de Ichanmiche, que finalmente después de 30 años de tener incertidumbre, porque ojo, eso fue prácticamente el abandono, fue producto de no ser escuchado por la vieja Asamblea Legislativa, porque el terreno es del Estado. Nada costaba pasar el dictamen a la Asamblea Legislativa y no lo hicieron ninguno de los diputados de la vieja Asamblea ni ninguno de los gobiernos anteriores que vendían en su bandera que escuchaban a la población. Así que dictámenes como eso nos llenan de orgullo.